chicos, buenas noches. El día de hoy vamos a ver sistema endocrino, ¿ok? De este tema, ojo que voy a mencionar algunas cosas que te puedo preguntar en el laboratorio, ¿ya? Así que yo te recomiendo. Y qué bueno que estés acá con nosotros para que puedas ver lo que más o menos hemos considerado para este tema, ¿ok? Tenemos en cuenta, chicos, que el sistema endocrino es un sistema amplio, enorme. Es uno de los principales sistemas junto con el nervioso, ¿ok? Entonces es uno de gran importancia también. Vamos a empezar a revisarlo. El día de hoy vamos a ver generalidades, hipófisis, tiroides, paratiroides y glándulas suprarrenal, ¿ok? Y de eso también vamos a hablar en laboratorio. Respecto al tema de respiratorio, solamente vamos a tocar el cuestionario, no vamos a ahondar en preguntas teóricas, pero creo que de endocrino, al menos las que estamos hablando hoy día, sí podríamos integrarlas también, sobre todo las cosas que te voy a mencionar que te puedo preguntar. Ok, entonces, bueno, ahí te adjunto otra cosa, chicos, esta clase contiene ¿qué cosa? Primero, la información que solicita Lima que sí o sí vaya en la diapo, número 1. Segundo, tiene versiones un poquito, o sea, no versiones que hablo, tiene un poquito de ROS, que es nuestro libro base acá en Filial Norte. Tiene del Gardner también, que es el base en Lima también, junto con el ROS. Y aparte tiene, bueno, el Gardner tiene la 8ª edición, la que la mayoría tiene, pero aparte también tiene algunos gráficos del Gardner de 3ª edición, ¿ya? Justo yo estaba revisando mis cosas acá en mi habitación y me encuentro uno de los libros tan queridos que yo usé cuando yo estudiaba y era la 3ª edición del Gardner. Luego se los voy a llevar para que lo vean, les llevo fotito. Entonces, hay unos gráficos súper sencillos, chiquitos, del Gardner 3ª edición que he considerado colocarlo acá también, ya como un recordaris también. Es un poquito más simple, más curiosito y no con tantos agregados como en la 8ª edición, ¿ya? Así que también están incluidos acá. Listo. Entonces, puedes ver estas bibliografías dentro de acá, ¿ok? Eso sí, el libro que no hemos considerado es el Kinserbaum, ¿ya? Ese sí no, porque es un poquito más complejo y ese yo creo y considero que tienes que verlo directamente en fisiología. Así que bueno, comenzamos con esto. Tú sabes que, bueno, tenemos diversas glándulas endocrinas, ¿no? Que van a encargarse de la secreción de hormonas directamente, ¿no? Entonces acá podemos ver, ¿no? Órganos con células secretoras de hormonas, por ejemplo, el timo, acá todos los en rosadito. En cambio, también tenemos las glándulas endocrinas principales, ¿ok? Que las tenemos acá señaladas. ¿Listo? Ojo que para lo que es placenta, ovarios y testículos, vamos a dejarlo, y próstata, en este caso también vesículas seminales, vamos a dejarlo para el tema de masculino, que es uno de los últimos temas, ¿ok? Igual el de femenino también vamos a dejarlo para los últimos temas. Y así que vamos a enfocarnos en ese primero. Listo. Ahora, a ver, vamos a ver generalidades, ¿ok? Generalidades en sí, chicos, ustedes saben que el sistema endocrino va a contar con unas células, ¿ok? Que van a ser productoras de moléculas de señalización. Al igual que el sistema nervioso, este sistema endocrino va a tener una organización muy característica, ¿ok? Y junto con el sistema nervioso, ¿ok? Van a encargarse de la homeostasis corporal general, ¿ok? Entonces, es verdad que eso es una pequeña base para lo que más adelante vas a ver en fisiología, ¿ok? Entonces, dentro de las células podemos ver que esas células van a formar órganos o van a formar grupos celulares dentro de otros órganos, pero también van a ser de característica aislada, que los podemos encontrar en mucosa respiratoria y gastrointestinal también. Como pudiste ver en el primer gráfico, también encontramos en pulmones, ¿ok?
Entonces, estas glándulas van a producir hormonas y estas en bibliografía, sobre todo en el ROS, mencionan que son hormonas de característica efectora reguladoras, ¿ok? O sea, van a mantener una regulación corporal fisiológica, ¿ok? Esa va a ser su principal acción directamente, ¿ok? Entonces, estas hormonas tú conoces que son sustancias de bajo peso molecular, ¿ok? Que van a ser secretadas hacia espacios de tejido conjuntivo. ¿Ok? O sea, van a ser vaciadas en espacios de tejido conjuntivo. ¿Me entiendes? Entonces, como van a estar en esta zona, van a estar en contacto cercano a la red de capilares fenestrados para poder así diseminarse a nivel sanguíneo. ¿Ok? Si es que clasificamos, ¿no? Las hormonas, tenemos las autocrinas, tenemos las paracrinas y tenemos las endocrinas. ¿Ok? Y las autocrinas, como el mismo nombre lo dice, auto, van a actuar sobre sí mismas, o sea, sobre las mismas células que van a producirlas. Las paracrinas van a actuar sobre las células diana en su vecindad inmediata, o sea, cerquita nomás ahí. En cambio, las endocrinas van a ingresar, como acá vemos, van a ser vaciadas en espacios de tejido conjuntivo y van a ir por los vasos sanguíneos para transportarse hacia la célula diana. Esas son las que mayormente las llamamos comúnmente hormonas, ¿ok? Entonces, ya tenemos funciones, ¿ok? Funciones como las cuales tenemos, por ejemplo, regulación de metabolismo, equilibrio de agua y electrolitos, también tenemos crecimiento y desarrollo, reproducción y respuesta, ¿ok? ¿Cómo que respuesta? Porque va a ser igual como yo te mencioné que el sistema nervioso, pero va a ser su función, su acción va a ser más lenta y asimismo más prolongada. ¿Ok? Entonces, eso es más que todo. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que también van a actuar dependiendo de receptores, pero ojo, no todos, no todos. ¿Ok? Entonces, bueno, acá vemos, ¿no? Que, a ver, vamos a ver acá. El origen embrionario, espera, ¿dónde está acá? Ya, las autocrinas, paracrinas y endocrinas. Ya, entonces, acá podemos ver en este cuadrito, este es un cuadrito de Ross, ¿ok? Donde te grafica esto mismo que te he mencionado, ¿no? Los mecanismos de control hormonal. En este diagrama se muestran 3 tipos básicos de mecanismo de control, ¿no? Cuando hablamos del endocrino, cuando la hormona de gas se va a liberar de una célula, desde una célula en la circulación, ¿ok? Se va a transportar a nivel sanguíneo. ¿Ves la flechita? Creo que sí ves la flechita, te voy a poner con un puntero. Es de la célula a nivel sanguíneo y viaja a nivel sanguíneo. En el B, ¿no? Es una forma paracrina, o sea, va a ser secretada por una célula y va a actuar sobre las células contiguas. O sea, de acá para acá, de acá para acá, ¿ya? Las que están al ladito, ¿ok? Al ladito, por eso paracrinos, al lado de, ¿ya? Entonces, en sí, ¿en qué células van a actuar directamente? Mira estos chiquitos bracitos, ¿dónde van a encontrar sus receptores específicos? Como te he mencionado, va a ser un similar sistema nervioso, pero más lento y prolongado. Entonces, sí o sí va a depender, en algunos casos, de receptores específicos. En cambio, en el tipo C, son las autocrinas, donde las hormonas van a responder a los receptores localizados en la misma célula. Mira cómo sale. ¡Pum! Y nuevamente lo captan los receptores y vuelve. Sale, vuelve, sale, mira. Así que en las autocrinas, o sea, solitas ellas mismas, a su célula diana. ¿Ya? Ahora, origen embrionario. Es verdad porque estamos en básicas y en básicas todo se relaciona, tanto histología, tanto embriología y más adelante lo vas a relacionar con fisiología. ¿Ok? Entonces en origen embrionario tenemos un origen epitelial y el origen mesenquimatoso. En epitelial tenemos el sistema nervioso central, la neurohipófisis, la glándula pineal, ¿no? La cresta neural, en este caso la médula, la glándula suprarrenal, ¿no? A nivel medular, ¿ok? A comparación de la otra que va por la corteza, ¿no? La glándula suprarrenal. Y el epitelio va a revestir al túbulo intestinal, ¿no? En este caso la hipófisis, glándulas tiroides y la paratiroides. En el caso del mesenquimatoso va a derivar de las crestas urogenitales, ¿no? Pero como te menciono, la corteza, porque la médula es el otro. Las células de Leydig en testículos, ¿a qué es testículos? Perdón, me saltó una P. Testículos son las secretoras de esteroides en folículos en desarrollo en ovario. ¿Okay? Entonces ahí vamos con el origen embrionario. Ahora,
Si vamos con las hormonas, tenemos tipos, ¿ok? Tanto las de péptidos, las derivadas de aminoácidos y las esteroideas o derivados de ácidos grasos. ¿Ok? Entonces, acá, ¿por qué es importante? Porque directamente tú vas a entender cuál es el mecanismo de acción de cada una de estas. ¿Ok? Entonces, esto te va a ayudar a que puedas entenderlo más adelante cuál va a ser la función directamente. ¿Ok? En el caso de los péptidos, son péptidos pequeños, polipéptidos, proteínas, es el grupo más grande que encontramos. ¿Ok? Acá podemos encontrar clásicas, ¿no? La insulina, el glucagón, las hormonas de crecimiento, ¿no? También tenemos la ACTH, ¿no? La FSH, la folículo estimulante, la luteinizante, la ADH, ¿no? Tenemos la también llamada la vasopresina. Para quitar esto. Ay, Dios mío. Ya. Entonces tenemos la antidiurética, también llamada vasopresina, la oxitocina, interleucinas y varios factores de crecimiento, ¿no? Estos van a ser liberados en la circulación, ¿ok? Y bueno, estos los de acá, ¿ok? Ojo, van a ser sintetizados y secretados por células del hipotálamo, ¿ok? Y van a ser mayormente, no, luego no los mido para atrás, esto es lo que hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, en páncreas hablamos de insulina y glucagón, ¿me entiendes? O sea, está relacionado directamente de dónde van a estar, pues, ¿no? Su célula diana. Y estos los de acá van a hacer que una de sus características, ¿no?, es que se disuelven con facilidad. O sea, no requieren que haya una proteína que los lleve con un carrito. No necesita esto. Pero a pesar de ello, todos estos polipéptidos y esas proteínas van a poseer, o sea, ellos no lo necesitan, pero a pesar que no lo necesitan, lo tienen. Ya son moléculas transportadoras específicas, ¿no? Por ejemplo, una de estas, una de las más importantes, una que van a necesitarlo más adelante, para endocrino, cuando lleven ya la parte farmacológica, ¿ya? Es, por ejemplo, las moléculas transportadoras específicas en el caso de la insulina, la proteína 3 fijadora del factor insulínico de crecimiento, ¿ya? Entonces, directamente van a tener esos carritos específicos para cada una de ellas para transportarlas, a pesar que como se disuelven con facilidad no necesitan este mecanismo de transporte, ¿ya? Eso es en el caso de las hormonas tipo péptidos, ¿ya? Cuando hablamos de las hormonas derivados de aminoácidos, ¿no?, nos encontramos donde el médula suprarrenal sintetizan y secretan aminoácidos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, derivados, catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, ¿no? Prostaglandinas, prostaciclinas, acá ya vamos a ver mecanismos del dolor, leucotrienos en el asma, por ejemplo, ¿no? Derivados del ácido araquidónico. Por ejemplo, ¿dónde? Hormonas tiroideas, derivados del aminoácido tirosina, que se sintetiza y secreta la glándula tiroides. Obviamente también vamos a ver esa glándula, es una de las principales que vamos a ver con un casito clínico también muy característico. Dentro de las hormonas esteroideas y derivadas de ácido graso, acá podemos ya ver la que está relacionada con ovarios testículos, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá, esa es una de las bases fisiopatológicas del síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, ¿no? Por eso se explica mucho que es importante en los trastornos hormonales el consumo de ácidos grasos buenos y aparte también cuidarse del colesterol LDH, ¿ok? O sea, todo eso viene conectado, ¿ya? Entonces, bueno, ello. Siguiente, next. Vamos a ver, no, la siguiente. Ahí, ya, ahí está, listo. Ahora, ¿recuerdas que te mencioné que es similar al sistema nervioso por sus receptores? ¿Ok? Ya. Entonces, la acción de la hormona sobre una célula va a deberse a la unión de receptor específico. Pero ojo que te digo que no siempre va a ser así. Pero si hablamos de receptores, tenemos que mencionar dos de los principales, ¿ok? Tenemos los receptores de membrana, como también los receptores intracitoplasmáticos. Y los receptores de membrana también son llamados en bibliografía Ross. Bibliografía Gardner son de membrana e intracitoplasmáticos. Bibliografía Ross es receptores de superficie celular o receptores intracelulares, ¿ya? Yo te recomiendo que te aprendas ambos nombres porque te puedo preguntar con otra nomenclatura y no te puedes equivocar.
Pero están simples, porque mira, de membrana es encima, pues, ¿no? Superficie celular. En cambio, intracitoplasmáticos dentro de la célula, ¿ya? Entonces, en los de membrana de superficie celular van a interactuar con las hormonas peptídicas o catecolaminas que no pueden penetrar la membrana celular. Entonces, acá podemos encontrar, mira, las hormonas peptídicas, ¿ok? Vamos a encontrar sus receptores directamente y la acción de la proteína G. ¿Ok? Y a partir de esto se va a generar un segundo mensajero, ¿ok? Un segundo mensajero para que pueda actuar tanto a niveles de canales iónicos como también a nivel nuclear, ¿ok? Entonces, ¿cuáles ejemplos de segundos mensajeros tenemos? El MP cíclico, el 1,2-diacilglicerol, el inositol 14, el 5-trifosfato y el calcio, ¿ok? Esos son segundos mensajeros muy importantes que podemos encontrar, ¿ya? En otros receptores tenemos los intracitoplasmáticos llamados intracelulares, ¿ok? Acá podemos encontrar las hormonas tiroideas, las tiroideas y así también como las vitaminas A y D. Estas, como el mismo nombre lo dice, al ser intracitoplasmáticos o intracelulares, tienen, ay, Dios mío, me están llamando. Un ratito, chicos. Ay, un ratito. Disculpe un ratito, estoy dictando clase. Ay, Dios mío. Ya. A ver, disculpen, chicos, ¿ya? Ahora sí, vamos a continuar. ¿Ya? Entonces, como te mencionaba, en los intracitoplasmáticos, ¿ok? Tenemos a las hormonas esteroideas, tiroideas, la vitamina A y D. Entonces, el mismo nombre lo dice, van a poder ingresar a la célula, ¿ok? O sea, van a ingresar a la célula y ¿qué va a pasar acá? Van a ir directamente según sus receptores, ¿ok? Ya, pero acá tenemos, por ejemplo, en el caso de los estrógenos y los progestágenos, van a ingresar hasta, ¿no? A través de este receptor, van a ingresar hasta el núcleo, ¿ok? O sea, los estrógenos y progestágenos van a tener una acción intracitoplasmática, pero no solamente se quedan acá, sino intranuclear, ¿ok? Y van a directamente alterar digamos, la estructura del ARN mensajero. ¿Ya? A comparación, por ejemplo, ¿no? De los glucocorticoides y andrógenos que también tienen una acción nuclear, pero mayormente tienen un receptor intracitoplasmático. ¿Ya? Por ello mismo se explica, no sé si recuerdan ustedes que en una de las clases que teníamos, ya hablamos un poquito de lo que es el asma, ¿ya? Entonces yo les mencioné que en una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que qué medicamento actúa a nivel nuclear, a nivel genético, para poder alterar a largo plazo el proceso de respuesta, ¿no? El mecanismo de respuesta ante un estímulo inflamatorio. Y es directamente, ¿qué fármaco? Son los corticoides. Y entonces, estos corticoides, la explicación por qué, porque actúa a nivel nuclear. ¿Ok? Entonces, el tratamiento con corticoides va a modelar esa estructura genética. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos con el siguiente, chicos. Listo. Acá, chicos, un cuadrito. ¿Ya? Pues, ya. Entonces, ya. Ese es un cuadrito para los que tienen su Garner y lo han revisado, ¿ok? Ese es un cuadrito del Garner, ¿ya? Ahora, ¿por qué te lo pongo acá? Porque sintetiza, la verdad, muy bonito las principales funciones de las hormonas, tanto en la hipófisis anterior, ¿ok? Como en la hipófisis posterior, ¿ok? Eso ya de acá vamos a ver en la siguiente diapo, pero mira, te lo pongo acá, ¿por qué? Porque está en el mismo libro, hay un error, en la edición número 8.
ya, o sea, tan intenso, ¿no? Que te estoy poniendo acá directamente el error que hay, ya, en el Garner edición 8 está este subtítulo, características de los diferentes tipos de arterias, pero no es ese. Ya he revisado, por eso he revisado la versión de la tercera edición y está este mismo cuadro, obviamente en otro formato, pero con otro título, con el título real, que son efectos fisiológicos de las hormonas de la hipófisis. ¿Ya? Así que ahí te lo dejo para que puedas tener en cuenta que ese es el título real de este cuadro, no el otro, el de las arterias. ¿Ya? Y yo te recomiendo, por ejemplo, en los pasitos que vamos a tener ahí, en los pasitos que vamos a tener a partir del miércoles, porque el día martes no vamos a tener laboratorio, sino todos los del anuncio. Todos, te estoy diciendo, miren, de ahí no se vayan, que no supe. Todos los del martes, mañana no vamos a poder tener laboratorio. Va a incorporarse a cualquier grupo del miércoles o el viernes en la mañana. ¿Ok? Entonces, de paso, tienes un tiempo más para poder estudiar, porque siempre los del martes se ven como que un poquito, no es desprotegido, es un poquito en desventaja, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen muy poco tiempo para poder repasar. Ya, pero ahora tienes la oportunidad de entrar o al grupo del miércoles o a los grupos del viernes. ¿Ya, chicos? Para los del martes, ¿ah? Por si acaso. Entonces, acá te puedo preguntar también cualquiera de estas funciones que es sumamente importante que las sepas, porque no te estoy poniendo acá hormonas desconocidas, sino hormonas que sí o sí tienes que conocer, ¿ok? La hormona de crecimiento, ¿quién no conoce la hormona de crecimiento? La de prolactina, ¿no? La CTH, la FSH, la foliculoestimulante, la luteinizante, tanto en mujeres como en hombres, pero más relevante es en mujeres. ¿Okay? La TSH también, que bueno, acá vamos a verlo, la oxitocina y la vasopresina. ¿Okay? Listo. De acá, revisa directamente función. ¿Ok? Hormona en la región donde está puesta y la función que está ocupando. ¿Ya? Listo. Ahora sí, hipófisis pituitaria. ¿Ya? Entonces, ya. La hipófisis, tenemos que su tamaño es 10 por 12 por 6 milímetros, tiene una característica ovoide, como puedes ver ahí en la pantalla, ¿ok? ¿Dónde está ubicada en la silla turca de las fenoides? ¿Ok? Y bueno, si es que tú lo unes con el hipotálamo, ¿no? En la parte superior, mira acá, mira cómo está, hipotálamo, hipófisis, ¿ok? Va a unirse, ¿ok? Y va a llamarse esto sistema hipotálamo hipofisiario, ¿ok? Está formado por un grupo de neuronas, también llamados ganglios, ¿ok? Y se va a encargar de liberar hormonas con efectos tanto excitatorios como inhibitorios en las células de la adenohipófisis, ¿ok? Entonces, ¿ya? Vamos a ver que en nivel de circulación, ok, circulación importante, ok, del hipotálamo a la adenohipófisis, ok, o sea, acá el lóbulo anterior a la adenohipófisis por acá, ¿ya? Va a haber una circulación portal, ok, eso es sumamente importante, ¿ya? Listo. Ahora, tenemos orígenes embrionarios también, ¿ya? Pero, ojo, yo quiero que quede algo bien claro y lo voy a preguntar en laboratorio. Espero que cuando te pregunte no me digas otra cosa. En estas semanas que hemos tenido, hemos hecho preguntas, esta última semana, hemos hecho preguntas súper sencillas y no sé por qué no has respondido. No sé por qué no has dado para que seas voluntario o voluntaria. Tienes que participar, ¿ok? Entonces, o en el pasito, quizá te has equivocado, no has leído anticuerpos y creías que decía antígeno y por apurado o apurada marcaste eso. Tienes que tranquilizarte, ¿ok? Entonces, si yo hablo de adenohipófisis, ¿ok? Adenohipófisis, te lo estoy poniendo acá con rojito, acuérdate de A de anterior, ¿ok? O sea, es la porción anterior, el lóbulo anterior, ¿ok? Lóbulo anterior. Adenohipófisis, lóbulo anterior. Y neurohipófisis, como no hay, ya no es la A de anterior, es neurohipófisis posterior, ¿ok? El lóbulo posterior. No te vayas a equivocar cuando te pregunten en pasito o en intervención oral, ¿ya? Entonces, la hipófisis va a estar conformado por tejido epitelial glandular. Mientras tanto, la neurohipófisis, como el mismo nombre le dice, neuro, es tejido nervioso secretor, ¿ok? Entonces,
¿Por qué es importante que tú veas eso? Porque a partir de ello vas a ver el origen embrionario. ¿Ok? En el caso de la adenohipófisis, va a derivar de una evaginación del ectodermo de la bucofaringe hacia el encéfalo, o sea, la bolsa de Raquel. ¿Ok? Y la neurohipófisis va a derivar del neuroectodermo del piso del tercer ventrículo, diencéfalo del cerebro. ¿Ok? Entonces también es importante que también recuerdes eso, sobre todo porque va a estar directamente relacionado con el tejido epitelial glandular. Como en uno de los, acá estoy que hago no solamente la clase de ahorita, te estoy haciendo recordar cosas que te he dicho en práctica. Por eso es importante que tú ingreses acá a estas sesiones, ¿ya? Porque te estoy haciendo recordar cosas que dije en práctica para todos los grupos. Ok, entonces, por ejemplo, ¿no? En la clase de laboratorio de la semana pasada preguntamos cuál es el origen embrionario de las glándulas sudoríparas apocrinas. Entonces, tú sabes que las glándulas en sí se van a derivar del ectodermo. Ok, así que no te olvides, ¿ya? Porque esas preguntas son importantes, ¿ya? Entonces, aparte tenemos que, bueno, como te menciono, ¿no? Son dos partes, la adenohipófisis, ya, acá te estoy como que ya sintetizando, ok, adenohipófisis y la neurohipófisis. Adenohipófisis, ya sabes, origen ectodérmico, partis talis, tenemos la división, ¿no? Partis talis, también tenemos la pars intermedia, ¿ok? Y también tenemos la pars tuberalis, ¿ya? Y neurohipófisis es la prolongación del hipotálamo, lo que le continúa al hipotálamo. Tenemos la pars nervosa y el tallo fundibular. Ya, vamos a ver ahora sí cada uno de ellos. Ahora vamos con la adenohipófisis, ¿ok? Comenzamos con la partis talis o también la mayor parte del lóbulo anterior, o la mayor llamada lóbulo anterior. Ya que es acá, mira. ¿Ves? Mira acá. Partis talis, porción distal y lóbulo anterior, ¿ya? Acá estamos. Sígueme, por favor, ¿ya? Listo. Ahora sí. Partis talis, lóbulo anterior. Esta está rodeada por una cápsula de tejido conectivo denso, ya. No está rodeado por barrera hematoencefálica. Ojo, ¿ah? No están rodeados por barrera hematoencefálica. Su secreción va a ser de manera cíclica, rítmica y pulsátil. Como mayormente van a secretarse esas hormonas, ¿ok? Siguiendo un ciclo, manteniendo un ritmo, una forma pulsátil, ¿ok? Ya, entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, perdón, acá tenemos dos tipos celulares o células. Tenemos las cromófilas y las cromófobas. Cromófilas que aman el color. Acá tenemos las acidófilas y las basófilas, ¿ok? Cromófilas, filas de amor, filo, amor, ¿no? Cromo, color. Cromófilas, acidófilas y basófilas. Acá tenemos las acidófilas, también llamadas células alfa, y también las basófilas, células beta, ya que están sus características de cada uno. ¿Ok? Dentro de las acidófilas o las células alfa tenemos una subclasificación. Tenemos las lactótrofas y las somatótrofas. ¿Ok? Las lactótrofas en un 20% van a secretar, lactótrofas secretan prolactina, ¿ok? La producción de leche, ¿ok? Porque, ojo, ¿recuerdas? Y eso, qué bonito que una de sus compañeras intervino de esa forma el laboratorio pasado, ¿no? Doctora, la prolactina produce leche y la oxitocina eyecta, se encarga de la eyección de leche, como estímulo de la succión, ¿cierto? La succión del bebito al mamar, ¿no? Va a eyectar leche. Y mientras tanto la prolactina va a producir la leche. Ok, entonces ahí vamos a la diferencia, ¿no? Entonces también tenemos, aparte de las lactótrofas, las somatótrofas, que un 50% van a secretar somatotrofina. Y la actividad va a disminuir con la edad, claro que sí, ¿ok? Hablando de crecimiento, va a disminuir con la edad, va a tener un pico de crecimiento. En el caso de las mujeres, va a cortarse con la primera menstruación, la menarquia, ¿ok? Tenemos también las basófilas o células beta, también que están sus características, ahí te las dejo para que las revises. Tenemos dentro de ellas las gonadótrofas, las tirótrofas, ¿ya? Y las corticótrofas. ¿Ya? Entonces acá está su porcentaje cada una de ellas. Las gonadotropinas van a secretar gonadotrofinas, cada célula secreta un tipo de hormona, obviamente. Las tirótrofas, ¿ok? 5% secretan hormona tiroestimulante, ¿ok? Tiroidea estimulante, ¿ya? O sea, la TSH, ¿no? No estamos hablando acá
yo te pregunto, no sé, las células cromófilas de tipo, las cromófilas basófilas, tirotrofas, se encargan de la producción de T3. No, pues no vas a decir verdadero, pues. Es la TSH, la hormona tiroestimulante, ¿okay? TSH. Pero es importante que entres a la clase, ya ves, ya te dije que es una fija. Ya. Corticótrofas son las otras, ok, un 20% producen la hormona corticótrofa, ok, esta va a producir la hormona melanocito estimulante, ok, listo. Ya. Y chicos, tenemos el tejido que también vamos a encontrar acá, el tejido conectivo escaso, ¿no? Es escaso este tejido conectivo, una característica. ¿Ya? Fibras reticulares, va a estar formado por fibras reticulares que se continúan con una cápsula y una lámina basal también, obviamente, ¿no? Y los capilares van a ser de paredes finas, luz amplias y van a ser capilares fenestrados. ¿Okay? Listo, vamos con la siguiente. Listo. Tenemos acá también la pars intermedia. ¿Recuerdas que te mencioné acá? Pars intermedia, porción intermedia. ¿Ok? Pars intermedia. Ahí tenemos aparte también la pars tuberalis. ¿Ya? Acá, en la pars intermedia, como bien lo vimos en la... Bien lo vimos. Bueno, ya como lo revisamos, ¿ok? En la lámina, ¿ya? Aunque a solamente dos grupos, creo que le pregunté, quiste de arranque. Pero bueno. En la parte intermedia es una región limítrofe, o sea, va a marcar adelante y atrás, ¿ya? Es el límite. Ya va a estar conformado por células basófilas, como le puedes ver en la imagen. Van a producir hormona melanocito estimulante. Van a tener cilios, ¿ok? Y va a tener quistes. En este caso, estos quistes van a ser los restos de la bolsa de arranque, ¿ok? Y estos quistes en su interior van a tener material coloide. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Recuerdas que yo te mencioné? Si te pongo el puntero acá, tú me dices la función. Todos estaban buscando la función, pero realmente no hay una función. Y ojo, mira, quizá te voy a preguntar esto y ponte que los demás me floreen otra cosa. Ahora tú ya sabes quién es así. Una función, o sea, un papel fisiológico no tiene, ¿ok? Porque estos quistes de arranque son lesiones congénitas benignas, o sea, cierto que se va a originar de la hipófisis anterior, ¿ya? Y esta va a cerrarse, ¿ya? Y como no va a haber cierre completo, se van a llenar de esa sustancia coloide, ¿ya? Entonces, no es en sí, no tiene una función específica, no se ha determinado una función específica, pero si es que aumenta de tamaño, sí puede dar un síndrome de compresión, que está caracterizado, por ejemplo, ¿no? Con cefaleas, pérdida de visión, o sea, un efecto masa, que va a comprimir pares craneales importantes para diversas funciones, en este caso, el nervio ocular, ¿ya? Listo. Tenemos también la pars tuberalis, que va a envolver al tallo hipoficiario, va a estar formada por células cúbicas y su función también es desconocida. Y acá están los super WHO, ya los que como que los incomprendidos, ya que solamente son, digamos, límites estructurales, ¿ya? Porque función, un protagonismo fisiológico no los tiene, ¿ya? Tenemos aparte la neurohipófisis, y vas a ver cuántas personas se van a equivocar cuando les pregunte esto. Y todos decirán, es que no fue a la clase. ¿Para qué no viene? Qué bueno. Ahora, neurohipófisis, ¿ok? Este está conformado por tejido nervioso, va a continuarse con el hipotálamo. Va a ser una imaginación del diencéfalo, ¿ok? Va a tener tres componentes histológicos. En este caso tenemos los pituicitos, que son las células neurogliales, ¿ok? Y bueno, estos van a emitir proyecciones, ¿ya? Yo te recomiendo que eso, mira, que espero que me estés escuchando y no estés haciendo otra cosa mientras yo estoy hablando. Te voy a pedir a alguien de tu clase, voy a pedirle que me dibuje en pituicito, ¿ya? Así que busca, ¿ya? Busca en tu libro, busca en bibliografía, dibújame un pituicito, ¿ya? Listo, ya lo dije. También tenemos, aparte de otros componentes histológicos, los axones de neuronas del hipotálamo, los capilares fenestrados también, ¿ya? Ahora, acá esto muy importante, por eso lo he puesto con verdecito, ¿ya? Recuerda que los cuerpos de Herring, ¿ya? Van a directamente estar relacionados con el complejo hormona neuroficina. El núcleo paraventricular va a secretar principalmente oxitocina, el paraventricular.
el supraóptico ADH, ¿ok? La antidiurética. Y el núcleo hipotalámico hipofisiotrófico va a secretar las hormonas inhibitorias, ¿ok? Eso recuerden. Y por eso te he puesto ahí con un colorcito un poquito intenso, ¿ya? Listo. Vamos con lo siguiente. Tiroides. Y este es un cuadrito, chicos. Miren cómo eran los gráficos en el Gartner tercera edición. Súper básicos, ¿ya? Pero muy bonitos, ¿ya? Acá justo te va a graficar de una manera, muy, muy bonita, ¿ya? La tiroides versus la paratiroides. Acá parecen, ¿cierto? Que parecen los dibujitos que hacemos en las pizarras a veces, ¿ya? Es un epitelio, mira, simple cúbico, ¿cierto? Epitelio simple cúbico. Acá podemos encontrar, mira acá, las células parafoliculares, ¿ok? Células parafoliculares, las foliculares. Listo. Ay, Dios mío, ¿qué hice? Ah, ya. Mientras tanto, en la paratiroides tenemos las células, tenemos las células oxífilas y las principales, ¿ok? Y listo, y hay unas cápsulas, que está encapsulado el vaso sanguíneo, ¿ya? Listo. Otra cosa, no, etimológicamente tiroides viene de tirios, que es escudo, y ellos forman, ¿no? Como tú sabes, parece un escudo, ¿no? Listo, ahora sí. Generalidades, chicos. Es su origen, y ojo, mira, acá en Isto, y esto es en Lima, ¿ya? En Lima, sí o sí, te piden que relaciones. Está bien que quizá nosotros no lo llevemos como cursos juntos, como estructura y función, como otras universidades, pero es importante que si estás llevando embrio, si yo tengo una pregunta de embrio en Isto, tú me la respondas, sobre todo en los orígenes, ¿ya? Entonces, el origen de la tiroides es de origen endodérmico, ¿ok? Anatómicamente, porque también estás llevando anato al mismo tiempo, está localizada en la región anterior e inferior del cuello. Es de una estructura macroscópicamente hablando, ¿no? Una estructura bilobulada, o sea, tiene dos lóbulos y va a estar unidos por un istmo, formando como una forma de H, ¿cierto? Rodeada por una cápsula fibrosa de tejido conjuntivo. Y esto es 62% cuando las personas se la evalúan es incompleta, ¿ok? Y es normal, siempre y cuando no haya alguna deficiencia o alteración a nivel de producción hormonal de T3 y T4, ¿ok? Va a emitir prolongaciones intraparenquimales, ¿no? Que va a dividir parcialmente los lóbulos en lobulillos llamados tirómeros, ¿ok? Y el parénquima está constituido por miles de folículos tiroideos, ¿no? Mira, como podemos ver, mira los tabiques, mira los folículos, mira la cápsula externa, ¿ves? Los tabiques, folículos, ¿ya? Y acá vemos un famoso folículo tiroideo, tu lámina favorita, que hasta ahora no se la vuelvo a preguntar a ningún grupo porque es demasiado fácil. Ya, entonces, folículo tiroideo. Ya, estas son estructuras circulares de forma redondeada o oval, como tú los ves acá, ¿no? Y como los ves también en laboratorio, ¿cierto? Es la unidad funcional y estructural de la tiroides, ¿ok? Sus paredes están formadas por, nuevamente, y eso ya tú lo sabes, ya es repetírtelo, es ofenderte a ti, epitelio simple cúbico, ¿ok? Entonces también tenemos con células foliculares, como hemos visto, ¿no? Y células parafoliculares, ¿ok? Así como hemos visto en el anterior diapo, ¿no? Con un cuadrito de Gartner tercera edición. Va a estar rodeada por una lámina basal para poder delimitarla, ¿ok? Y el lumen del folículo contiene una sustancia llamada coloide, ¿cierto? ¿Ya? Esta sustancia coloide, su función sí está determinada, ¿ok? Así que si yo te pregunto tiroides y te señalo al medio que es la sustancia coloide, tú me vas a poner que está constituido por proteínas que van a ayudar a mantener a la producción de T3 y T4. ¿Ya? Esto va a mantener ¿para cuándo? Para cuando se necesite T3, T4 y dice, no, mano, ya, yo acá te lo estoy cuidando, acá la hormona normal, ya, yo te la doy. ¿Ya? Listo. Vamos con lo siguiente. Ahora, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Hay otro correo, ya bueno. Ahora, tenemos, cierto que ya te hemos mencionado en la anterior diapo las células foliculares y las células parafoliculares. Ya bueno, acá nuevamente te las mencionamos, pero ya un poquito más extenso, ¿ok? Más desarrollado estos conceptos. Ya las células foliculares tienen origen endodérmico, van a producir T3 y T4, ¿ya? T3, ¿cuál es el nombre de la T3? Triyodotiroxina, ¿ok? Triyodotiroxina. Y la T4 es tetrayodotiroxina. Tetra de 4, tri de 3, pues
triiodotiroxina, tetraiodotiroxina. ¿Ok? Estos van a formarse de las células foliculares, ¿no? Van a depender de su estado funcional, ¿no? Tanto, por ejemplo, ¿no? Si es columnar, si son cúbicas, si son planas o escamosas. O sea, su forma de estas nos van a dar a entender qué tan activas o inactivas están. A eso se refiere esto, ¿ya? Si son columnares, tú sabes que una célula columnar es una célula como un cono, ¿cierto? O sea, largos, ok, largos. Ya como las células del, a ver, hablando de células, como el epitelio simple del intestino delgado, que son simples cilíndricos, así son larguitas. Ya hablando acá entre epitelios. Ya es un epitelio columnar, ¿ok? Ese epitelio columnar de las células foliculares ya son muy activos. Cuando tú las ves columnares, están full, están así en acción, muy activas. Van a resolver activamente coloide y van a secretar hormonas, ¿ok? Cuando son cúbicas, están en mayor cantidad y van a secretar coloide, ¿ok? Y cuando son planas o escamosas, relativamente están inactivas, ¿ok? ¿Ya? Y su forma de núcleo depende del estado funcional, también redondo, ovalado o aplanado, igual como lo hemos mencionado con las formas celular. O sea, qué bonito, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Ponte que yo te pregunto, te señalo una célula. Ay, que eso, son nuevas ideas, ¿no? Que se generan acá en clase. Yo te señalo una célula folicular y te la señalo columnar y te pongo en microscopía aplicada, ¿qué significa que esa célula tenga esta forma? Te puedo preguntar, ¿no? Y si tú la ves columnar, para eso tú tienes que identificar una célula columnar, pues, ¿no? En estructura. Entonces tú me tienes que poner, está muy activo. Si tú ya identificas que estamos en tiroides, tú me puedes hasta poner todo. Es muy activo, reabsorbiendo coloides y secretando hormonas. Uy, ya, 20. Ya, qué chévere, ¿no? Entonces, mira, estas preguntas de microscopía aplicada pueden surgir a base de estas formas celulares. Listo. Ahora, células, pero no te preocupes, no creo que te preguntes, no creo. Espero que no me anime. Entonces, también tenemos células parafoliculares, ¿ok? Que pertenecen al 10% del total de las células epiteliales de la glándula. Su origen en sí no está definido, por eso no te puedo decir, ¿y cuál es su origen embrionario? No te voy a decir algo que todavía no está dicho, ¿ya? Pero sí te puedo preguntar por las células foliculares, porque tú ya sabes que el origen es endodermo, ¿ya? Endodérmico. Ahora, si hablamos de las células parafoliculares, producen calcitonina, ¿ok? Y son poligonales de forma, ya esas sí tienen una forma poligonal con un núcleo central. En cambio, mira, las foliculares tienen diversas formas celulares que me van a indicar su actividad o inactividad, ¿ya? Su citoplasma va a ser granular, débilmente eosinofílico, pueden tener localización tiroidea, claro que sí, obviamente. Ya, next. Su estroma es de tejido conectivo laxo, fibras reticulares, capilares fenestrados, pues, ya, eso es un extra. Ahora, te adjunto este cuadrito, es de Ross, tú ya sabes más o menos la estructura, ¿no? Que tiene Ross. Ya, es por si acaso también para poder darle bienvenida a las hormonas, ¿no? En este caso la tiroxina, ¿no? Tenemos la T3, la T4, la tetraiodotironina, ¿ok? Y la triodotiroxina, ¿ya? Entonces también tenemos la calcitonina también, ¿ya? Para que los veas directamente la fuente. Acá sí yo quiero que tú me aprendas la fuente, la composición no. Fuente sí y funciones principales también, ¿ok? Ojo chicos, esta clase es diapo, ¿ok? Y lo que tú encuentres acá, por ejemplo, lo de acá, ¿no? Este cuadrito, dale, rebúscalo en tu libro y dale una leída a ese apartado. Todo lo que esté en subtítulos y todo lo que sean capturas del libro, revísalo en el libro para que puedas entenderlo mejor, ¿ya? Y si puedes leer esas partecitas en tu libro, mucho mejor. Tienes los libros virtuales. No es necesario que ahorita, ya pasando parcial, recién vayas a comprar tu libro, no, ya, eso ya no. Los tienes virtuales, revisa los virtuales. Te he pasado el link de los libros virtuales, por favor, ¿ya? Listo. Casito clínico. Y acá ya no te he incluido uno de Ross porque mucho, hay que ser más específicos. Ahorita ya quiero cosas más específicas. Este es un casito clínico de Garner octava edición, ¿ya? Y sí, súper intensa yo, ¿no? Diciéndote la edición todavía donde te lo he sacado, pero es que así te tengo que dar la información, pero no te puedo dar de cualquier cosa, ¿no?
No te puedo poner algo de Google y ya, punto. No, no. Te tengo que poner con la bibliografía que utilizamos, porque por algo tienes los libros, por algo te otorgo libro virtual, ¿ya? Entonces, este es un casito clínico del Gardner, octava edición, la famosa enfermedad de Graves. ¿Ok? Es ocasionado esta por la unión de autoanticuerpos. Ojo, ten mucho cuidado, por favor, con esta palabra. Como han visto los demás, muchos se han equivocado en la diferencia entre anticuerpos, que es AB, antibodies, y antígenos AG. Ya, así que ten mucho cuidado, no corras, tranquilo, tranquila. Ya, la enfermedad de Graves es ocasionada por la unión de autoanticuerpos de IgG a los receptores de TSH. Cierto que hemos mencionado que la hormona tiroestimulante va a tener receptores específicos. Entonces, en esos receptores específicos van a entrar, van a adueñarse de esos receptores para TSH, van a entrar ahí a adueñarse los anticuerpos, los autoanticuerpos, porque es una enfermedad, como te menciono, autoinmune. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Como van a estar ahí los anticuerpos de IgG, ¿ok? Va a estimular a qué cosa? A mayor producción tiroidea. ¿Por qué? Porque no va a haber una captación de TSH. Por lo tanto, el cuerpo lo va a traducir como que, mano, no tenemos TSH, no llega TSH, hay que producir más T3, T4 para que haya el feedback. ¿Ya? El feedback es también un concepto que lo vamos a hablar en laboratorio. Ya lo hemos hablado previamente un poquito, pero lo vamos a hacer mucho más en laboratorio. Ya si es posible, te dibujo en la pizarrita. Tú sabes que ahorita ya estamos utilizando todos los recursos posibles. Si quieres participar también sería perfecto, ¿ya? Entonces, ese feedback de la tiroides es muy importante que lo entendamos para entender esta enfermedad de Graves. ¿Ya? Pero obviamente más adelante cuando llegues en fisio, vas a ya dominarlo mucho más. Ya, entonces, ya, hipertiroidismo, ya. Entonces, va a haber mayor secreción, como no se está captando TSH, la tiroides va a decir, mano, no hay acá TSH, acá, ¿no? Acá a nivel de, del hipotálamo, hipófisis, no hay TSH. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, en tiroides, por favor, sácate más T3 para poder llamar a TSH para que baje y entonces se superestimula la tiroides, por lo tanto se produce una superproducción de hormonas tiroideas, T3, T4. En este caso va a haber un hipertiroidismo. ¿Ok? En ese sentido clínico dice la glándula tiroides crece y hay evidencia de bocio, ¿ok? Y también hay exoftalmos. Mira, hay exoftalmos. Ya, listo. Entonces, eso es a nivel fisiológico y clínico. Pero si yo te pregunto, histológicamente, ¿qué hay? Mira, vamos a ver acá directamente la lámina. Microfotografía de glándula tiroides de un paciente con enfermedad de Graves. Observe las células foliculares, ¿ok? Que van a ser cilíndricas, altas e hiperplásicas. ¿Ok? O sea, ¿recuerdas que te había mencionado de las células? A ver, vamos acá. De las células foliculares, lo de acá, que tenían su forma celular dependiendo qué tan activas estaban. Y mira, las células columnares, o sea, cilíndricas columnares, muy activo. Y estas, las de acá, en enfermedad de Graves, están súper cilíndricas, altas y encima hiperplásicas. Y encima están rodeados por un coloide rosado ondulado en la periferia. O sea, encima hay más coloides. Cierto que el coloide era como que el mantenimiento para la secreción de T3 y T4. O sea, encima que hay unas células foliculares altas, cilíndricas, altas, hiperplásicas, encima hay más coloide para producir más y más T3 y T4. ¿Te diste cuenta? Estamos analizando clínicamente en base a algo histológico. Qué hermoso, ¿cierto? Esta sí o sí fija, yo te voy a preguntar en laboratorio. Espero que me sepa responder. Listo. Para tiroides, ya acá nos ponemos más chill ya completamente porque ya para tiroides es un poquito menos denso que tiroides. ¿Ya? Y como si te das cuenta, mira, son las 9:54. De acá te voy a explicar bien esto, por qué lo estoy decidiendo hacer así. Es que no alcanza tiempo, chicos, el poder hacer 2 clases en 2 horas académicas. No hay forma. Por eso mismo, mejor nos extendemos más, lo hacemos acá y queda grabado la clase para que lo puedas escuchar las veces que tú desees. ¿Ok?
Listo, generalidades, ¿no? Ya estamos hablando ya de la paratiroides. ¿Ya? Entonces, acá más tranquilo, como te digo, el origen es endodérmico. Van a ser 4 glándulas, ¿ok? Son 4. 1, 2, 3, 4. Que van a estar localizados en la cara posterior, o sea, detrás de la tiroides. Creo que la tiroides dijimos que tenían 2 lóbulos unidos por un istmo, ¿ok? Como que tenía un forma tipo como de H o de escudo, ya. Ese está detrás de, ¿ya? Yo sé que tú conoces ya, pero igual por si eso lo digo, por si es que alguien no sabe cómo es la paratiroides. Y ahí que estás en tu casita, googlea, aunque sea un poquito, ¿no? Paratiroides, ya, son cuadros y chiquitas, son bolitas chiquitas, ¿sí? Forma ovoide alargadas, van a estar rodeados por una pseudocápsula de tejido conjuntivo que van a formar tabiques, ¿ok? Listo. Entonces van a tener células parenquimales. Tenemos las células principales, las oncocíticas y las transicionales, ¿ya? Ahora, tenemos acá principalmente las células, principalmente las principales, ¿ok? Y las oncocíticas, ¿ok? Entonces, las principales van a ser poliédricas, ¿ok? Acá puedes ver acá, principales oncocíticas, ¿ya? Entonces, las principales son poliédricas, van a secretar paratormona, su núcleo, que son las características pues, de cada uno. ¿Ya? Esto lo revisas también. Acá hay una lámina, esto también, este es de Ross. ¿Okay? Este es de Ross. Yo siempre te digo, si te pongo una imagen, un cuadro, ¿de dónde es? ¿Ya? Para que no te pierdas, para que puedas acceder al material. ¿Ok? Listo. El estroma igual, fibras reticulares, tejido adiposo, linfático, tejido fibroso, capillar fenestrado, ya. Los vasos, mira, los vasos, los sanguíneos. ¿Ya? Listo. Next. Otra cosita, ¿no? Las células oncocíticas, ¿no? Su citoplasma contiene abundantes mitocondrias, y importante. Aparece en la pubertad, importante también. ¿Por qué será? Lo vamos a hablar eso en la práctica. Suprarrenal. ¿Ok? La onda suprarrenal. Mira, este es, a ver, este es de Ross. No, perdón, sorry. De Garner. Garner, octava edición. En la tercera edición no había este dibujo bonito. Ese es de la octava edición, ya más estructurado. ¿Ves cómo va cambiando? Como que van evolucionando hasta los libros también. Ya, listo. Entonces, en las glándulas suprarrenales nosotros tenemos 2 glándulas, ¿ok? Derecha e izquierda. ¿Ya? Localización retroperitoneal en el polo superior renal, o sea, de riñoncito arriba. Suprarrenal, arriba. ¿Ya? Forma piramidal, mira, tal como lo ves acá en la imagen, por eso te he adjuntado y he preferido esta imagen antes que la de Ross. Ese está más bonita, Garner. ¿Ya? Es más gráfico. Forma piramidal, ¿ya? En la derecha, o sea, esta podríamos decir que es la derecha, y forma de media luna en la izquierda. Va a estar rodeada por una cápsula de tejido conectivo denso, ¿ok? Hipocelular, que va a emitir prolongaciones intraparenquimales, ¿ok? Y va a tener fibras colágenas silinizadas y fibras elásticas también. Va a tener 2 regiones, ¿ok? La corteza y la médula. Mira, mira, corteza y médula. ¿Ya? Listo. Aparte también podríamos dividir la corteza en zonas, ¿cierto? Zona reticular, zona fasciculada y zona glomerular, que ahora justo vamos a ver en un cuadrito de acá que sigue. Acá te adjunto las principales características de cada uno, ¿ya? Y te recomiendo, acá está como un súper resumen de los 2 libros que estamos tomando. ¿Ya? Los 2 libros y encima también la Teo de Lima, ¿ya? También le estamos incluyendo acá, ¿ya? Entonces, corteza suprarrenal, ¿ya? La corteza, si hablamos de la corteza, su origen, mira, nuevamente origen, mesodérmico, va a pertenecer al porcentaje de un 80 al 90% de la glándula, o sea, es gran, gran, ya va a abarcar bastante espacio, por así decirlo, ¿no? 80-90% de la glándula. La región más superficial, obviamente, porque es la corteza, pues, ¿no? Y tenemos que va a tener un color amarillento, tal como lo grafica el Ross, el Garner, y va a tener zonas, como ya te lo he mencionado, la glomerular, mira, la fascicular y la reticular. Glomerular, fascicular, reticular. Listo. ¿Ya? Y cada uno tiene sus características, eso te los invito a leer también, ¿ya? Tanto las parte fisiológica funcional, ¿ya? Y también la parte histológica. Mira, de acá para abajo es la parte histológica, acá para abajo, ¿ya? Los esponjecitos, ¿dónde? ¿Dónde están? Fascicular, ¿ya ves? Ya.
Ahí está, ¿listo? Ahí. Ahora, una vez que ya vimos la corteza, vamos con la médula. ¿Ya? En la médula, su origen es neuroectodérmico. Mira la corteza, mesodérmico. La médula, neuroectodérmico. Del 10 al 20% del total de la glándula, más poquito, pues más chiquito, ¿cierto? Más chiquito. La corteza, más, ¿no? Del 80 al 90, ¿no? La médula del 10 al 20. Ya va a tener, esa va a estar compuesta por neuronas simpáticas, pues ganglionales modificadas. ¿Por qué? Porque su origen es neuroectodérmico, pues vamos a ver neuronas acá, pues chicos. ¿Ya? Organizados en cordones anastomosados cortos, rodeados por capilares fenestrados, fibra de reticulina también. Van a producir catecolaminas. 80% epinefrina, 20% norepinefrina. ¿Ya? Y ojo, las hormonas no son almacenadas en gránulos. ¿Ya? Las células cromafines, allá, y los feocromocitos. ¿Ya? Eso van a tener una coloración oscura, condiciones de cromo, no se van a teñir. Las células más grandes que las corticales, ¿no? Van a ser poliédricas. Su núcleo va a ser grande, tamaño variable también, redondo, central, cromatina grumosa, en fondo claro, su citoplasma va a ser basófilo o anfofílico, que va a ser granular. Y acá vamos a ver una de las enfermedades. Yo te invito a que puedas revisar para poder hablar en laboratorio. Feocromocito. ¿Ok? Acá podemos ver, ¿no?, que hay un exceso de adrenalina. Tanto así que va a afectar principalmente dando un signo clínico, que es la hipertensión causada por el feocromocitoma por el aumento de adrenalina. ¿Ya? Listo. Chicos, finalmente te dejo ese cuadrito, es de Garner, ya, octava edición también, ya, donde también, ¿no? Al igual que con nosotros, te va a especificar y es como un resumen de resumen, que ya te hice un resumen de resumen sobre las hormonas, qué glándulas, funciones principales. También te recomiendo que lo puedas repasar, ¿ya? Lo puedas revisarlo, ¿no? Y bueno, chicos, ya son 10 y 2. Vamos con el siguiente. Ya. Esa es la bibliografía. Ahí te pongo, ya, sí, ¿no? Legalmente de Ross y del Gardner. ¿Ya? Listo. Chicos, ahora ya con esto, cronograma de TEOS, ¿ya? Queremos organizarnos bien para que puedas estudiar también con tiempo, ¿ya? Endocrino lo hemos visto hoy día, ¿ya? Respiratorio es otra TEO que también vamos a ver, pero el miércoles. Ya el miércoles 13 de mayo, ahora 6:30. Ya a las 6:30 de la noche vamos a ver respiratorio. También va a ser súper específico como eso. También solamente te voy a preguntar de la teoría, ¿ya? Yo me preocupo, ¿sabes por qué? Porque ¿qué pasa si es que o sea, de teoría y obviamente, como te digo, repasa el libro según lo que veas en el TEO. Yo me preocupo por ustedes porque les pregunto en laboratorio de la teoría y te equivocas. Muy pocas personas logran responder bien a las preguntas de premisa razón. Y me preocupa a mí. ¿Ya? Entonces, al menos endocrino, respiratorio y cardiovascular, esos tres, sí o sí, chicos, van a ser esos tres, van a ser la teoría con revisión un poquito del libro, pero mayormente teo. ¿Ya? Esos tres. Ya, por favor, ya, pero de verdad, ponte a repasar. Ponte a repasar, ya vas a tener tiempo para poder hacerlo. Ya, eso voy a ser súper específica para no ponerte tanta información, para que lo puedas repasar bien y puedas estar listo para tu final. Sistema digestivo urinario, mira, endocrino lo hemos visto hoy día lunes, respiratorio el miércoles y cardiovascular el viernes, ¿ya? Teorías específicas. Con eso cerramos esa semana 10. Con la semana 11, digestivo, ¿ya? Y glándulas del sistema digestivo también. Y la 11 es el lunes, presencial. Digestivo hay que hacerlo presencial. Y urinario vamos a hacerlo virtual el miércoles, ¿ya? Urinario también voy a escribirte así la histología renal, ¿ya? Porque renal es importante también para que lleves fisio, luego fisio renal es duele un poquito la cabeza con fisio renal, pero al menos te voy a dar unas instrucciones para que puedas analizar histológicamente lo que aprendas más adelante en fisio. Y ya las teorías extras, ¿no? Que tenemos la de reproductor masculino, la dejamos presencial para el lunes, 25 de mayo, reproductor femenino, perdón, acá faltó femenino y glándula mamaria,
para el siguiente lunes, 1 de junio. Estas semanas ya te las dejo más tranquis, pero acá sí quiero avanzar estas teorías, para que tengas este tiempo de estas últimas semanas de repasar las teorías que te estoy dando acá. ¿Ya, chicos? Y finalmente cerramos con broche de oro la teoría más linda del que puede existir, órganos de los sentidos, ya que es el lunes 8 de julio y finalmente en la semana 15 de su examen final. ¿Ya, chicos? Entonces eso, nos vemos en laboratorio. Esperen un ratito para poder ver esto. En laboratorio, ¿cómo va a ser la evaluación? Te digo, ¿ya? En la evaluación van a ser 1 y 3, como tú sabes, microscopio, ¿ya? Microscopio normal, ¿ya? Muestra, coloración, objetivo, ¿ya? La 2 va a ser microscopía aplicada. Tú sabes, yo sé, todos sabemos, vamos a preguntar función. Solo por esta semana que viene, ¿ah? Que estamos en la semana 10. 11, 12, 13 y 14 ya no va a ser función. ¿Ok? Función. Y 4 y 5 te voy a preguntar de la teoría de endocrino. ¿Ya? Lo que hemos visto hoy día. Hay bastantes cosas que preguntar en este teo. Y es importante que te pregunte endocrino. ¿Ya? Entonces, esto así va a consistir nuestro pasito de esta semana. Y para las preguntas, sí vamos a revisar 2 cuestionarios. ¿Ya? Acá sí vamos a tocar el de respiratorio. Respiratorio y endocrino. Estos 2. ¿Ok? Son bastantes preguntas, vamos a charlar bastante. Yo te digo, ponte voluntario. ¿Ya? Participa. ¿Ya, chicos? Porque a nadie se les está regalando nada de nota, porque acá no debemos regalar nota. Porque ustedes son muy capaces para poder sacar buena nota también. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí sería todo. Voy a dejar de presentar ya. Ahora sí. Ya, ahora sí, pues, chicos, cuídense mucho. Nos vemos de acá el miércoles, ¿ya? Miércoles y viernes. Nuevamente te digo, los chicos de mañana de laboratorio, por favor vean qué laboratorio pueden incluirse. Tenemos clases en 4 turnos diarios, o sea, 4 turnos para el día miércoles y 4 turnos para el día viernes, ¿ya? El primer turno del miércoles y también del viernes es de 7:15 a 8:45, el segundo de 8:45 a 10:15, el tercero de 10:15 a 11:45 y el cuarto de 11:45 a 1:15. Ya, chicos, así que nos vemos en clase y cuídense mucho, repasen. Y la siguiente teo que vemos el día miércoles en la noche, Dios mediante, va a ser de respiratorio. Ya, chicos, cuídense mucho, que pasen buenas noches.